remota, otros en forma presencial, porque son considerados trabajadores esenciales. Lo cierto es que hay una enorme preocupación del mundo del trabajo sobre qué es lo que va a pasar. Y me parecía que era interesante, más allá de pensar en la pandemia, pensar en cómo llegamos hasta la pandemia, ¿no? Digo, porque ese marco contextual nos va a permitir saber cuál es la agenda actual, cuál es la agenda presente y cuál es la agenda futura. Y nosotros, justamente con algunos compañeros que están presentes, el año pasado nos juntamos para conversar un poco sobre lo que era la Agenda 2019, ¿no? Y tendemos a mirarla como si fuera casi la prehistoria, ¿no? Esa agenda que hablábamos el año pasado. El año pasado, hace un año, estábamos discutiendo por tercer año consecutivo sobre la reforma laboral que se quería implementar en el país, ¿no? En un gobierno que tenía otra mirada sobre el mundo, sobre las personas, sobre el trabajo en particular. La reforma laboral era un embate permanente contra el mundo del trabajo que ocupaba centralidad en la agenda. Otro de los temas que nos atravesaban, no tanto a nivel solamente local, sino a nivel global, era, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo? Pensándolo en cómo venía impactando algunas cuestiones en las relaciones laborales y en el mundo de la producción. La informática, la robótica, la inteligencia artificial, y cómo venían, en principio, generando muchos temores por la sustitución de las personas por las máquinas, ¿no? Y desplazando puestos de trabajo y desapareciendo algunos puestos de trabajo directamente, cosa que en realidad tampoco es nueva en la historia, ¿no? Pero lo cierto es que se produjo una aceleración en ese proceso y nos generaba muchos temores. Este era parte de lo que veníamos discutiendo el año pasado. El otro tema que también era consecuencia de lo anterior era la problemática del empleo joven. El año pasado terminó con una situación de desocupación para los menores de 29 años, de 1 de cada 4 jóvenes en situación de desocupación. Con lo cual veíamos que la tasa de entrada del joven al mundo del trabajo, o de demanda de entrada del joven al mundo del trabajo, era muy superior a lo que el mercado de trabajo le podía ofrecer. Y por eso teníamos el segmento de jóvenes con enormes dificultades de inserción laboral. Después hablaremos de la educación, de la formación y demás. Un tema que se instaló en nuestra agenda a nivel global, pero particularmente en Argentina, es el de la perspectiva de género, ¿no? En las relaciones laborales en particular, pero en términos generales. Y esto es bienvenido, ¿no? Que empecemos a tener esa mirada desde el mundo del trabajo y desde la sociedad, ¿no? Se empezó a discutir el tema de las licencias, un régimen de licencias más progresivo que permita igualar las desigualdades que existen hoy en esa denominada brecha salarial, que hoy hace que, en términos generales, las mujeres cobren un 20% menos que los hombres, por ejemplo, el denominado techo de cristal, que era la imposibilidad de las mujeres de acceder a puestos de conducción en las organizaciones, y todo esto con una agenda transversal, o con un elemento transversal, que es el diálogo social, ¿no? Esto de trabajadores, empleadores y estados sentados en una mesa buscándoles soluciones, porque en definitiva son los problemas de todos. En muchos aspectos, y más allá de los intereses que están contrapuestos y en tensión, esto es inherente a las relaciones laborales, los intereses son comunes. Digo, todos queremos un mercado pujante, todos queremos una Argentina productiva, todos queremos una Argentina con trabajo, y me parece que todos teníamos que estarnos en la misma mesa, cada uno defendiendo sus intereses, pero priorizando el interés común. Esta era una agenda que venía transitando el 2019 y que vamos a ver qué pasó este año. Bueno, este año pasó algo que no nos esperábamos, ¿no? De repente apareció en el mundo el COVID-19 y dejamos de pensar en esa agenda por un rato y empezamos a pensar en la cuestión sanitaria, ¿no? Y en cómo los estados, las empresas y los trabajadores respondían frente a esta situación no inédita, porque en la historia ya había ocurrido, pero sí inédita en esta edad moderna, en esta última, en la cuarta revolución industrial, es un fenómeno inusitado, ¿no? Bueno, disrumpe a fin del 2019 en China, llega en marzo a la Argentina el COVID-19, y vemos cuáles son las previsiones que se tienen en el mundo respecto de qué va a pasar en el mundo del trabajo como consecuencia del COVID. Los números son preocupantes. Lo primero que tenemos para medir es qué pasó comparando el último trimestre del 2019, que fue el último trimestre en el cual el mundo funcionó con normalidad, con el segundo trimestre del 2020, que es el que finalizó el 30 de junio. Bueno, si comparamos en términos de caída de las horas de trabajo,
Bueno, el mundo tuvo una caída del 14% de las horas de trabajo. Y América, que particularmente se vio afectada por este fenómeno de la pandemia, tuvo una caída de las horas de trabajo del 18,3%. Esto es casi un quinto de las horas de trabajo. Esto ya pasó. Bueno, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? Bueno, más allá de que todos los cálculos que se vienen haciendo se van corrigiendo. Había cálculos que hablaban del 2% como peor escenario de caída para el segundo semestre. Se corrigió muy recientemente, estos estudios son estudios de OIT, y ya plantean un escenario optimista hasta un escenario hiper pesimista. En cualquier caso, hablamos de una caída entre el 1,2% de las horas de trabajo, esto equivale a 34 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, hasta el peor escenario para el segundo semestre del 2020, de una caída de casi el 12% de las horas de trabajo. Estos son 340 millones de empleos a tiempo completo en el mundo. Esto nos marca la real dimensión de la problemática y de cuál va a ser el impacto, más allá de que estos son estimaciones. Les repito, hasta ahora las estimaciones de la OIT siempre se quedaron cortas. Tuvieron que corregirlas a la baja, es decir, en un escenario que cada vez es peor. Bueno, esta es la realidad, y ni hablar si se diera un escenario de un rebrote en Europa, con lo cual generaría una vuelta al ciclo a comenzar. Bueno, no quiero ser alarmista, pero tenemos que ser realistas en los escenarios que se vienen y cuáles son las problemáticas. Yo soy un convencido de que en el futuro, cuando tengamos perspectiva histórica de lo que nos está pasando, vamos a medir a los gobiernos, no solo nosotros los argentinos y argentinas, sino en todo el mundo los gobiernos van a ser medidos por lo que hicieron en este periodo con relación a darle protección a los que más lo necesitan. Y la verdad es que en ese sentido, y más allá de las discusiones, las miradas, incluso las interpretaciones que cada uno de nosotros le pueda dar a esta situación, y esto no va en perjuicio de lo que le esté pasando a seguramente muchos compatriotas que le están pasando muy mal, y compatriotas a los cuales seguramente la ayuda del Estado todavía no les llegó o no les llega con la intensidad que necesitan. Lo cierto es que en el mundo la Confederación Sindical Internacional hizo una encuesta en la cual no le preguntó a los estados qué habían hecho, sino que le preguntó a los trabajadores de esos estados cuál había sido el nivel de respuesta de esos estados frente a la pandemia. Encuestó a más de 100 países para ver cuáles habían sido los niveles de respuesta sobre 5 ejes temáticos, el nivel de las políticas públicas sobre 5 ejes: baja remunerada, ayudas salariales, ayudas financieras específicas para algunos sectores, las moratorias, quiere decir, las condonaciones o perdones de deudas o financiaciones de deuda con tasas convenientes, y una cuestión muy particular que es la sanidad gratuita, que nosotros la damos como sentada, pero que en muchos países del mundo todavía no es así. Nosotros tenemos un sistema de salud que, entre la salud pública y la salud privada, compuesta tanto por las obras sociales sindicales que brindan un servicio solidario, como las prepagas, dan una cobertura que es casi universal entre todo ese sistema de salud. Bueno, nosotros hoy lo tenemos como algo, si se quiere, dado. Sin embargo, creo que debe ser motivo de orgullo para nosotros en esto que le decía de qué respuestas dieron los trabajadores a la Confederación Sindical Internacional. Argentina quedó rankeada dentro de los 12 mejores países del mundo en términos de las respuestas que dio frente a la pandemia. Y eso creo que tiene que ser realmente un motivo de orgullo para nosotros como país. Y digo 12 por no decir 6 países, porque en realidad estamos rankeados en esa encuesta internacional dentro de los mejores 6 países. Repito, seguramente todos tenemos a alguien que le está pasando mal en este momento, pero lo cierto es que en términos de políticas públicas las respuestas han sido de las mejores que se han brindado en todo el mundo, y eso nos tiene que enorgullecer. Más allá de que tenemos que seguir trabajando por llegar a más compañeros y compañeras y a los segmentos a los cuales todavía la ayuda les llega débilmente. Permiso, me voy a tomar un mate. Un elemento que emergió en la pandemia y que tiene que ver estrechamente con la cuestión de las relaciones laborales es este derecho laboral de la emergencia, ¿no? Un fenómeno nuevo en el cual se rediscutieron y se tuvieron que acomodar figuras que parecían que eran inamovibles o que en ningún momento íbamos a tocar. Digo, por tirar un ejemplo, ahí hay una lista de algunas, no es un listado
ni taxativo ni exhaustivo. Hay otras medidas, y seguramente algunos de ustedes, cuando lo lean, dirán, me falta tal, seguramente. Son solo algunas para representar este derecho laboral de la emergencia. Por hablar, se pagó en el sector público el sueldo anual complementario, el aguinaldo, en cuotas. Si nosotros esto lo hablábamos hace 1 año o 2 años, seguramente hubiésemos estado, digo, acá hay representantes del movimiento obrero, todo el movimiento obrero seguramente hubiese planteado una objeción que no pasara solamente desde reclamar una solución a la problemática, sino desde tomar medidas de acción directa y concreta. Sin embargo, creo que en un acto de enorme responsabilidad, y más allá de que a nadie le gusta que se haya pagado el aguinaldo en cuotas, de esto también es claro, lo cierto es que es una medida que se adoptó en un contexto de crisis sanitaria. Y del mismo modo, se dieron fenómenos como la excepción prevista a las suspensiones. Primero se adoptó una medida de suprimir los despidos en forma directa y sin causa, y las suspensiones, y se habilitó el mecanismo denominado 223 bis, que contempla el pago de una asignación de tipo que no es remunerativo y que incluye una suspensión de salarios. Recordemos el acuerdo CGT-UIA, que establecía pautas para la celebración de esos acuerdos. Se establecieron mecanismos dentro de la autoridad administrativa para facilitar la celebración de esos acuerdos. Se dio el fenómeno del relevamiento del deber de asistencia de los trabajadores no esenciales, pero con la obligación de colaborar desde sus hogares en una especie de trabajo remoto forzoso, si se quiere, porque no hubo voluntariedad en ese mecanismo. Otro fenómeno del derecho colectivo, que es tal vez lo que a mí más me gusta, que es el derecho colectivo, tuvo que ver con la cuestión de la extensión de los mandatos sindicales sucesivamente, hasta el mes de marzo del año que viene, la suspensión de los actos electorales, la suspensión de las asambleas y congresos. Cualquiera de nosotros, si esto hubiese sucedido años atrás en situación de normalidad, diríamos que eso atenta contra la libertad sindical. Digo, si uno lee los convenios internacionales de la OIT y de qué forma se ejerce la libertad sindical, seguramente hablaríamos de una vulneración de estos derechos que son de los más importantes, ¿no? El derecho de libertad sindical, de elegir a sus representantes. Bueno, ahí hice les repito, un listadito de algunas medidas que se han adoptado y que solo se explican en el marco de una emergencia. Y repito, desde lo teórico podemos cuestionar un montón. Podemos hablar de que atentan contra la progresividad de los derechos laborales, podemos hacer un montón de análisis. Pero en el marco de la coyuntura y en el marco de la pandemia han sido interpretados mayoritariamente, y diría casi unánimemente, como el mal menor frente a esta situación. El peligro, el gran peligro que creo que tiene esto, es que naturalicemos este tipo de medidas. Me parece que la primera cuestión sobre la que tenemos que discutir es, una cosa es analizar estos fenómenos en un contexto de pandemia, y otra cosa es que se aproveche la pandemia para promover una flexibilización laboral o una reforma laboral o este tipo de medidas, sobre todo aquellas que implican merma en los derechos de trabajadores y trabajadores, por el mecanismo de la naturalización y la normalización. Ese me parece que creo que debe ser uno de los temas que tenemos que tener presente para la pospandemia. No sea cosa que la excusa haya sido la pandemia y que estas herramientas después pretendan ser sostenidas en el tiempo como una naturalidad y que impliquen, muchas de ellas, volver no a mirar al futuro, sino a discutir cuestiones que se discutieron a fin del siglo XIX o principio del siglo XX, ¿no? Y dentro de estas cosas de la pandemia, a mí me gusta detenerme porque además hoy está con tratamiento legislativo y tiene media sanción, el fenómeno del teletrabajo, ¿no? Lo primero que me merece, la primera reflexión que me merece este fenómeno emergente de la pandemia, todos hablamos del teletrabajo, todos decimos que estamos teletrabajando, como les dije, tiene media sanción, va a ser tratada, se trató esta semana en el Senado, y posiblemente sea tratada nuevamente. La primera reflexión que me merece es que no todo puesto de trabajo es teletrabajable. El CIPEC analizó hace aproximadamente 2 meses el entramado productivo de la Argentina y la matriz de telecomunicaciones,
necesaria para teletrabajar. Recordemos que el teletrabajo por naturaleza requiere una infraestructura de telecomunicaciones que soporte eso, y la realidad es que este análisis que hizo el CIPEC daba cuenta de que a lo sumo, en el mejor escenario, solo el 18% de los puestos de trabajo podrían potencialmente ser teletrabajados. Esto echa un poco por tierra esta cosa de que, bueno, vamos a estar todos teletrabajando el año que viene. Digo, esto es primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que tener en claro que lo que estamos haciendo hoy en este contexto del derecho laboral de la emergencia, o de la crisis, o de la emergencia sanitaria, o de la pandemia, no es teletrabajo, porque hay un requisito que le falta, que es la voluntariedad. Digo, a ninguno de nosotros se nos preguntó si queríamos teletrabajar. En realidad se adoptó una medida para prevenir la circulación de personas y por lo tanto prevenir la circulación del virus, y en ese sentido se nos indujo a trabajar en forma remota. Entonces, creo que si pensamos el teletrabajo como un instituto posible para el futuro del trabajo, lo que tenemos que tener en claro es que no es este fenómeno que estamos viviendo hoy. Por eso también este proyecto de ley hablaba de que su implementación, el que está en este momento en tratamiento, iba a ser para 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque no puede ser medido este instituto en un contexto de pandemia. Entonces, hecha estas dos salvedades, de que no todo puesto es teletrabajable y que lo que estamos transitando en este momento no es en sentido estricto teletrabajo, sino a lo sumo trabajo remoto en contexto de pandemia, bueno, me gustaba analizar qué cosas sí tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de teletrabajo, pensando cada uno de ustedes en lo que les está pasando y cómo debería regularse el instituto de cara al futuro. Por suerte, y más allá de muchas críticas que tiene el proyecto de ley que se han hecho de distintos lugares, sí es cierto, y me parece saludable, que establezca pisos mínimos a partir de los cuales la negociación colectiva será la herramienta fundamental para la adquisición de más y mejores derechos. La primera cuestión, y que seguramente todos estamos viviendo con esto del teletrabajo, es, bueno, ¿dónde está el límite de la jornada, no? Creo que todos estamos hiperconectados. No es un fenómeno de este teletrabajo el estar hiperconectados. El otro día, hablando en una charla, decía que quien más mal le hizo a la jornada de trabajo fue el señor BlackBerry, cuando hace aproximadamente entre 15 y 20 años inventó el BlackBerry, que nos permitía recibir el correo electrónico en el teléfono celular, y eso implicaba estar conectado o hiperconectado 24 horas con el trabajo, recibiendo instrucciones de los empleadores, ¿no? Con lo cual este fenómeno del límite de jornada había empezado a quedar un poco difusa, no en este momento, sino hace unos cuantos años. A pesar de ello, es cierto también que cuando uno desarrolla la actividad profesional o laboral en su domicilio particular, la tendencia es al aislamiento por un lado, a la sobrecarga de tareas por el otro para cumplir con las demandas que le transmite el empleador, y eso hace que, porque uno está en su ámbito personal, terminen no existiendo esos límites en la jornada. Entonces me parecía que uno de los temas sustanciales a tener en cuenta para el futuro, en la pospandemia del teletrabajo, es el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión digital, que es la garantía al límite de la jornada. Así como en el trabajo localizado, el límite de jornada es la salida del trabajador de su puesto de trabajo, el desplazamiento hacia su hogar es la finalización teórica de su jornada de trabajo, en el ámbito del teletrabajo ese límite está dado por el derecho a la desconexión. El otro elemento, como les decía, es la voluntariedad, que no existió en este contexto, pero que es necesario cuando pensemos el futuro del teletrabajo, el futuro en la pospandemia. La voluntariedad tiene como requisito esencial la reversión. La reversión es la posibilidad de arrepentimiento que va a tener el trabajador o que debe tener el trabajador en el caso de que esa modalidad laboral no sea la adecuada para su vida o para su trabajo. En consecuencia, tenemos como en estos dos elementos, límite de jornada, la contrapartida es el derecho a la desconexión, y en la voluntariedad el derecho de reversión, esta situación del arrepentimiento. Otro elemento que parece muy importante tener en cuenta es de qué forma se van a ejercer los derechos sindicales en el teletrabajo, ¿no?
Recién decía, naturalmente el teletrabajo implica el aislamiento del trabajador en un lugar que no es el lugar de trabajo. Con lo cual, deberían garantizarse en esta modalidad del empleo de qué forma los trabajadores van a tener contacto con sus pares, con otros trabajadores y con sus representantes, porque no sea cosa que el teletrabajo, este fenómeno de la tecnología aplicada para la producción, sea herramienta para romper el vínculo solidario entre trabajadores y trabajadoras y el ejercicio de sus derechos de sindicalización y de, en definitiva, poder pensar colectivamente, pensarse como parte de una clase, y esto no en sentido marxista de clase, sino de ser parte de un todo, de un pensamiento colectivo como trabajadores, de verse como trabajadores y de sentirse iguales con sus pares. Me parece que sobre eso la reglamentación o la negociación colectiva sobre el proyecto de ley de teletrabajo deberá prever algunas herramientas, presencialidad alternativa, presencialidad parcial, o algún mecanismo de ejercicio de los derechos colectivos que permita que contrarrestre o que funcione como anticuerpo frente al aislamiento. Les decía, un elemento que estaba en la agenda y que en el teletrabajo toma particular relevancia es la perspectiva de género, ¿no? A principios del año 2000, el teletrabajo, que nació en los 70, pero que empezó a crecer en el año 2000, se pensaba como una mirada para que la mujer pudiera desarrollar tareas en su hogar remuneradas junto con las no remuneradas. Este era el pensamiento original del teletrabajo. Parece que hoy esa mirada quedó un poquito atrasada porque hay muchas más cosas que debería incorporar la perspectiva de género para ser realmente aplicable en el teletrabajo. Les decía, un sistema de licencias progresivo, que la cuestión de los permisos que están desarrollados como derecho en el proyecto de ley que tiene que ver con las tareas de cuidado en el hogar, no sean solo pensados en función de que la mujer se recargue de tareas haciendo las tareas no remuneradas que venía haciendo más las tareas profesionales, sino que sea un instrumento de igualación, ¿sí? Que permita que hombres y mujeres tengan una igualdad real de oportunidades a partir del teletrabajo. Un elemento sustancial es que miremos al teletrabajo como una modalidad de empleo registrado. No sea cosa, tomando algunos conceptos del Papa Francisco, que el teletrabajo sea el instrumento para un nacimiento de un nuevo ejército de jornaleros digitales, ¿no? Digo, si nos ponemos a pensar en algunas modalidades de trabajo a domicilio del viejo modelo industrial, si se quiere, esto de los trabajadores costureros, del calzado, del vestido, no sea cosa que han lamentablemente en muchos casos funcionado en clandestinidad, incluso recordemos alguna personalidad muy cercana al expresidente Macri, con antecedentes de un taller clandestino con trabajadores que perdieron la vida. Digo, no sea cosa que el teletrabajo sea la nueva forma de explotación y clandestinidad y de no existencia de relación de empleo dependiente, ¿no? Que tengamos estos jornaleros digitales monotributistas, desvinculados, deslocalizados, sin contacto. Digo, me parece que eso debería ser un elemento de gran preocupación para todos nosotros y que eso está claramente estipulado en este proyecto de ley que está en tratamiento. La CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo, y en esto pensando, desde lo que tiene que ver estrictamente con salud y seguridad en el trabajo específico, hay algunas reglamentaciones del año 2012 que están suspendidas. Ahí veo al compañero Darío Costa de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y se suspendieron por el contexto de pandemia, pero vamos a tener que pensar de qué forma el sistema de riesgo del trabajo le va a dar cobertura a estos trabajadores que trabajan en sus domicilios. No solo, les digo, desde la cuestión de la salud y seguridad, el acceso a condiciones mínimas, a un manual de buenas prácticas, como ya contemplaba esta resolución del año 2012, sino a la formación para teletrabajar en su casa. Y un nuevo elemento que creo que va a afectar especialmente por las condiciones en las cuales se da el trabajo, que es los riesgos psicosociales de los teletrabajadores y teletrabajadoras. Esta situación del aislamiento y la sobrecarga que se produce en el trabajador seguramente va a generar nuevas situaciones de riesgo y nuevas enfermedades profesionales, o viejas enfermedades profesionales, pero extendidas a este colectivo en particular, que van a requerir especial atención.
El teletrabajo a su vez va a tener que, en su regulación, contemplar mecanismos que contemplen de qué forma teletrabajadores y teletrabajadoras reciben o bien la cobertura de los gastos por las herramientas y costos de los servicios, o una compensación. Esto está estipulado en la ley, y parte de ello, en el proyecto de ley, parte de ello queda diferido para la negociación colectiva. En el caso personal, un tema porque lo ha acompañado Cacho Cuartango, me encomendó la responsabilidad de conducir el área de inspección del trabajo, es, bueno, ¿y la inspección del trabajo cómo va a funcionar con los teletrabajadores, ¿no? La inspección del trabajo es uno de los primeros institutos del mundo del trabajo, hablo del siglo XIX, nacen los primeros servicios de inspección del trabajo, y sin embargo, tal vez la inspección del trabajo de campo, esa que seguramente acá los trabajadores y los dirigentes presentes conocerán, de un inspector que se hace presente en un establecimiento y releva condiciones y entrevista a trabajadores en forma personal, seguramente va a ser insuficiente esa modalidad de inspección del trabajo para esta modalidad de empleo, del teleempleo, del teletrabajo. Porque va a ser difícil acceder a los domicilios particulares. Bueno, ahí me parece que la tecnología es la que seguramente nos dé una respuesta para poder analizar desde los registros que tengan las empresas cómo las cadenas de valor se componen y en dónde se detecta que existen trabajadores o trabajadoras prestando tareas. Y esto en algunos casos es muy sencillo, digo, no hablo de la sencillez técnica, lo que digo es desde el pensamiento. Cuando uno analiza una cadena de valor, es fácil detectar dónde hay trabajo no registrado, porque los sistemas de costos no dan, los números no dan para producir determinados productos sin determinada mano de obra. Y si tenemos una inspección calificada y preparada que pueda hacer ese análisis económico y pueda acceder a los registros informáticos, seguramente vamos a poder detectar en qué punto de la cadena de valor hay trabajadores deslocalizados o no registrados prestando tareas. Y después los registros informáticos y la tecnología nos va a permitir seguramente acceder a ellos. Una preocupación también sobre el teletrabajo es el de las empresas transnacionales, ¿no? ¿Cómo evitar que el teletrabajo sea un mecanismo para que se importe mano de obra, ¿no? En definitiva, si la tarea puede ser realizada en forma remota, ¿cómo vamos a evitar que trabajadores extranjeros no residentes, porque el trabajador extranjero residente convive con nosotros, digo, en esto yo tengo por lo menos esa mirada, si reside en el país es un compañero igual que cualquier otro, y los otros compañeros que viven en otro país también son compañeros, pero lo que digo es, ¿de qué forma cuidamos el trabajo nacional si no le ponemos un límite a la transnacionalización del teletrabajo? Nos vamos a dar cuenta que seguramente un montón de trabajadores, por aplicarles el derecho más barato de otro país, van a ser contratados mediante esta modalidad. Bueno, la ley frente a esto establece algunos mecanismos de protección poniéndole un límite a la cantidad de trabajadores bajo esta modalidad transnacionales, es decir, no residentes, y mediante la aplicación del derecho local del trabajo como un mecanismo de evitar que se fugue el trabajo para abaratar costos. Un tema, cerrando este tema del teletrabajo que me parece importante, es el de las habilidades tecnológicas, ¿no? El teletrabajo, seguramente los aquí presentes tenemos acceso a una telefonía celular con un teléfono inteligente, alguna computadora personal que nos permite estar conectados, y sin duda la conectividad, si no, no estaríamos hoy conversando. Pero también la tecnología puede ser un elemento no solo de mejora, sino también, si no es aplicada adecuadamente, que amplíe la brecha digital y los conocimientos y las diferencias. Y en definitiva, si ampliamos la brecha digital, lo que estamos haciendo es excluyendo a más personas del mundo del trabajo. Entonces me parecía importante destacar que es necesaria que se mejoren las habilidades tecnológicas de trabajadores y trabajadoras en actividad, de potenciales trabajadores y trabajadoras que aspiran a ingresar al mercado de trabajo, y para eso me parece que hay un concepto que es el de la tecnología conveniente. No cualquier tecnología es adecuada en cualquier momento para ser implementada, ¿no? Tal vez Argentina no necesita una tecnología de punta al nivel de alguna multinacional, sino que necesita una tecnología que acompañe el proceso de inclusión digital para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan acceder al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, y que a medida que se vayan incluyendo puedan mejorar
sus condiciones de trabajo. Solo para ir cerrando un par de conclusiones, estamos discutiendo, bueno, el futuro y la pospandemia, y me parecía importante tener en claro un elemento que apareció, que se empezó a discutir esta cuestión de la renta universal, y me parecía un elemento que se introdujo recientemente en España, que es el ingreso mínimo español, que se implementó con motivo de la pandemia. Y me parecía importante escuchar a alguien que le hicieron un reportaje hace poquito tiempo, y lo curioso es quién lo dijo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? Porque creo que seguramente muchos lo vamos a compartir. Ella se refirió al ingreso mínimo español diciendo que era un buen instrumento por la igualdad y que incluso que había que mantenerlo después de la pandemia. Cristalina Georgieva es la titular del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y me parece que lo más curioso es que sea ella, que el Fondo Monetario Internacional sea quien sostenga este tipo de políticas, ¿no? Y esto no va en el sentido de respaldar ni lo hecho por el Fondo Monetario Internacional, ni lo que está haciendo, sino que me parece que tiene que ver con cómo nos está impactando a todos esta pandemia y tal vez nos está obligando a algunos, no a nosotros, pero sí a algunos, a cambiar la mirada sobre algunos institutos de la seguridad social y de la protección social. Otra frase que me interesaba destacar de esta entrevista, que la pueden leer completa en el diario El País de España, que es que estos institutos de la seguridad social y de la protección social, el Fondo Monetario entiende que se tienen que sostener en el tiempo, incluso después de la pandemia. Y dice, no sea cosa que cometamos el error de que retirarnos demasiado rápido, como hicieron en su momento con la crisis financiera. Y la otra frase que me gustaba destacar es la frase final: es justo que los ganadores de esta crisis contribuyan al resto de la sociedad. Todas estas frases parecerían que vendrían del socialismo europeo, de un país nórdico, hasta de algún socialista o de algún partido de izquierda. Bueno, sin embargo, son frases de la titular del Fondo Monetario Internacional y creo que nos tienen que llevar a reflexionar. Porque el Fondo Monetario lo que está planteando en esto, en muchos aspectos, es las políticas contracíclicas, que son las que nosotros venimos, como espacio político general, la que reclamamos durante 4 años y las que se están aplicando en este momento. En definitiva, y ya para ir concluyendo, lo que yo digo es que al principio de la charla hablaba de la Agenda 2019, y yo creo que la Agenda 2020 y la Agenda 2021, a pesar de la pandemia, que ha agravado muchas de las cuestiones, sigue siendo la misma. Porque mediante distintos mecanismos se quiere en muchos aspectos ir por una reforma laboral distinta de la que se planteaba antes, pero sí precarizadora de derechos. Seguimos discutiendo el futuro del trabajo. La problemática del empleo joven seguramente es la que nos va a seguir atravesando, al igual que la perspectiva de género y el diálogo social como herramienta constructiva de salida de la pandemia. Con lo cual yo creo que la agenda sigue siendo la misma. Lo que han cambiado son algunos matices y seguramente lo que se ha agravado es la crisis que ha tomado dimensiones mundiales. Pero para nosotros no es una agenda novedosa esta. Y por eso creo que la conclusión sobre la que tenemos que trabajar es que el costo de salida de esta pandemia no puede ser que sacrifiquemos la justicia social en pos de esa salida. Así que, sin más, les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido y, bueno, quedo a disposición para las preguntas para después. Bueno, gracias Raúl, muy interesante tu charla, la verdad que muy, muy linda. Bueno, compañeros, gracias por el silencio. Ahora les voy a pedir también que sigamos en la misma metodología. Y bueno, le cedemos la palabra a Oscar Cacho Cuartango para que nos dé la disertación. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en primer término deseo agradecer a la agrupación Argentina Nace, a Sandro D'Ambrosio, que me contactó, a Pablo Das Neves, que es el secretario general, a todos ustedes, y quiero aprovechar para hacer un homenaje a Mario Das Neves, con quien compartí gabinete durante la gestión de Eduardo Duhalde, y a título anecdótico me acuerdo que fuimos a Esquela, en la provincia de Chubut, y luego al Corcovado, con Chiche Duhalde
y que luego en la campaña, digamos, previa a que asumiera, con que ganara la gobernación el padre de Pablo. De manera que hemos sido compañeros de militancia y de gestión. Era una gran persona y vaya un homenaje a este compañero querido y bueno, en la persona también de su hijo, hacérselo partícipe. Entrando ya en el tema de la convocatoria, yo creo que a través de las reflexiones de Raúl surge un interrogante que es prácticamente de la pandemia esta se puede salir con una situación de preperonismo, es decir, el mundo del trabajo puede volver a estar en una época anterior, un retroceso anterior al advenimiento del peronismo en el país. O no, es decir, depende del curso de acción que se siga y del punto de vista y del punto de enfoque en el cual nos paremos. Quiero recordar que precisamente en la sonada militar del 4 de junio del 43, que puso fin a lo que Arturo Jauretche acertadamente denominó la época infame, la década infame, y que impidió el ascenso a la presidencia de Robustiano Patrón Costa, Perón pidió para sí la dirección, una ignota Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, y la convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión. Es decir, y también creó la Secretaría de Salud, pero con un rango parecido al ministerial, porque dependían directamente de la presidencia. En tanto que Macri y Cambiemos retrotrajeron la situación de estas áreas de gobierno, quitándole rango ministerial y subordinándolas. En el caso de la Secretaría del Ministerio de Salud, cuyo primer titular fue Ramón Carrillo, ese ilustre santiagueño que fue el primer sanitarista argentino y que hizo de la prevención la política de salud en la Argentina, eliminando algunos males endémicos, como la viruela, por ejemplo. Y se lo pasó a un área de desarrollo social, que es una área que tiene una visión asistencialista. Es decir, que no solo se degradó el rango ministerial, sino que además se lo subordinó a un área sanitaria, asistencialista, quitándole toda perspectiva de tipo de prevención. Y también se degradó y se desguazó el Ministerio de Trabajo, que había sido el emblema, digamos, de la Secretaría de Trabajo y Previsión de Perón, cuyo primer titular fue, desguazándola en dos ministerios, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Desarrollo Social. Trabajo tiene 3 secretarías, una de empleo, una de trabajo y una de seguridad social. A la de seguridad social, que marca una pauta de distribución de la riqueza y de contribución de los empleadores y de los trabajadores para aquellos trabajadores que tengan mayores necesidades, se la hizo depender del área de desarrollo social, es decir, con una visión netamente asistencialista. Y a las secretarías de trabajo y a las de empleo se las hizo depender del área de producción, con lo cual se las subordinó a los intereses de los empleadores. Yo no niego que tenga que haber un Ministerio de Trabajo y un Ministerio de Producción. Precisamente los dos son creaciones del peronismo. Es decir, primero el Ministerio de Trabajo, que en aquel entonces fue con rango de secretaría, dependiendo de la presidencia, al igual que el de Salud,
porque la Constitución de 1853 enumeraba taxativamente los ministerios y no se podía crear un ministerio por ley. Y entonces se le creó una secretaría, pero dependiendo directamente de la presidencia, con lo cual fue un cuasi ministerio, en tanto que Macri la hizo depender de otro ministerio. Y similares consideraciones corresponden hacia la Secretaría de Salud, que luego fue convertida en ministerio en el año 1949, cuando se reforma la Constitución Nacional y se elimina la enumeración taxativa de los ministerios, permitiendo que se los modificara y se los creara o se los eliminara por ley. Digo esto porque pensemos que Alberto Fernández, premonitoriamente, al comienzo de su gestión, restableció los rangos ministeriales de salud y de trabajo. Y premonitoriamente digo porque al diciembre del 2019 no se avisoraba la pandemia que se desató poco tiempo después. Y imaginemos un Estado ausente con un área de trabajo desguazada y limitada al asistencialismo en lo que hace a la seguridad social y a la producción en lo que hace al empleo y el trabajo, y un área de salud sometida también a una visión asistencialista porque depende de el área de desarrollo social y del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la pandemia. Es decir, si Macri hubiera ganado las elecciones en el 2019, sin ninguna duda que estaríamos con muertos en los niveles de los países que más tienen muertos por cantidad de habitantes. Y hubiéramos tenido también una situación de desempleo y de cargos económicos, por lo menos similar al que tenemos actualmente, si no superior. Porque el camino que hubiera adoptado Macri, ese camino de Estados Unidos, ese camino de Brasil de Bolsonaro, y el camino que adoptó Alberto Fernández es el camino peronista de tener una visión humanista, que es también la visión del Papa Francisco y también la visión de la Organización Internacional del Trabajo. El tema del mundo del trabajo en la Argentina hoy afronta un doble desafío. Por un lado, la crisis económica y sociolaboral que heredamos del gobierno anterior. Y por otro lado, la inédita situación de la pandemia del coronavirus. La Argentina prepandemia tenía una economía comprometida, una situación sociolaboral frágil, gran crecimiento de la desocupación, un tamaño de deuda que es deuda externa que era impagable y estábamos prácticamente en un virtual default. La caída de la actividad económica, la recesión era impresionante y la inflación era superior al 50%, lo que constituía un cóctel macroeconómico explosivo. Y esto es bueno puntualizarlo porque no es que la Argentina que recibió Alberto Fernández era una Argentina como la que recibió Macri, a pesar de que ellos fueron los que imputaron la pesada herencia al gobierno nacional de Cristina y al gobierno provincial de Scioli, cuando en realidad recibieron un país desendeudado y con indicadores económicos medianamente razonables. Mucho peores son los que entregaron, sino que además encima y como frutilla del postre le viene a Alberto Fernández y a su gobierno este tema de la pandemia. Y la pandemia fue enfrentada con una visión humanista y con una visión de protección a los puestos de trabajo. Obviamente que toda asistencia es poca, pero la asistencia que se está dando a los
trabajadores. A los empleadores, yo creo que tendría que estar más direccionada a las pymes y a no a las grandes empresas. Calcúlese que Techin, por ejemplo, devolvió el subsidio al salario porque eso le impedía comprar dólares. Es decir, que era mayor el interés de fugar los dólares del país que la millonaria asistencia de salario que les daba el gobierno. Pero el 70% de la mano de obra argentina está dada por la pequeña y mediana empresa. Entonces, en ese sentido, yo creo que la política del gobierno es acertada en asistir a las medianas y pequeñas empresas. Y por ahí lo que habría puesto yo un poco el énfasis es en no asistir a las empresas transnacionales o a las multinacionales o a las grandes empresas. Pero bueno, eso también es una cuestión de visión y además no cabe hacer reproches porque esto hubo que implementarlo sobre la marcha y sin ningún tipo de antecedentes. Es decir, nadie se esperaba esta pandemia. Yo, que nací con el peronismo en el 45, no viví una situación similar en todos mis años de vida, de manera que creo que, y además creo que no existió en el mundo, porque se dieron situaciones muy críticas, muy complejas, pero ninguna de esta magnitud y de esta importancia. El tema del el progreso y los avances tecnológicos en el mundo del trabajo estaban siendo analizados por la Organización Internacional del Trabajo, por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, pero con una perspectiva de evolución y con una velocidad de evolución muy distinta a la que desató el tema de la pandemia. Como muy bien dijo Raúl, en el marco de la pandemia, por ejemplo, se potenció el teletrabajo, que venía avanzando muy tenuemente en algunas áreas, como la metalúrgica o las plataformas que se detonaron como Globo, Pedido Ya, y otras tantas se detonaron, si bien venían desarrollándose con crecimiento, se detonaron porque los deliveries son una única forma de recurrir a la vía comercial respetando la cuarentena, por lo menos hasta ahora. Después se verá cómo se flexibiliza hacia el futuro y cuáles son los resultados que nosotros observamos. Yo por lo tanto digo que Alberto Fernández acertó y acertó plenamente en las políticas que llevó a cabo hasta ahora para para la implementación de la pandemia y para la protección de las fuentes de trabajo. No ignoro que hay malintencionados y capciosos que comparan, por ejemplo, que dicen que Uruguay, y casualmente, no sé si hoy y los otros días se le hizo un reportaje al presidente uruguayo por parte de Canosa, antes de ayer me apuntan acá. Y Majul creo que se lo va a hacer hoy, o se lo hizo ayer o se lo va a hacer hoy. Pero para poner las cosas en su justo término, yo publiqué en mi página de Facebook y se lo leo porque es ilustrativo: Uruguay y la provincia de Santa Fe, no la Argentina. En Uruguay tiene 3.286.000 habitantes. La provincia de Santa Fe tiene 3.194.000. Prácticamente están igualadas en cantidad de habitantes. Uruguay tuvo 811 casos positivos y la provincia de Santa Fe tuvo 260 casos positivos. Uruguay tuvo 22 muertes y la provincia de Santa Fe tuvo 3 muertes. Es decir, no se pueden comparar tomates con zanahorias o zapallos con sandía.
La comparación de la Argentina con Uruguay es una comparación que no resiste el análisis y es malintencionada porque las escalas son totalmente distintas. A Uruguay hay que compararlo con Santa Fe y vemos cuál es el resultado de la comparación. Sin embargo, no obstante toda esa maliciosidad que generaron inclusive reportajes al presidente uruguayo, que incluso no deben tener nada de inocentes, porque el Frente Grande perdió las elecciones y ganó un gobierno que se aproxima mucho al macrismo, con diferencias y matices muy distintos, pero que es un gobierno de derecha y neoliberal. Hay una mala intención evidente de los poderes dominantes. También se grafica esa mala intención y esa perspectiva cuando se avisora la ley que tuvo aprobación en diputados sobre el teletrabajo ha tenido y tiene una seria embestida de los sectores empleadores, en particular de los sectores empleadores de las grandes empresas, en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado, de la Cámara de Senadores. Inclusive, periodísticamente se la ha cuestionado seriamente porque ofrece protección a los trabajadores y pone en su lugar la diferencia entre el más débil y el más fuerte, que es la relación entre los trabajadores y los empleadores, entre las empresas y sus subordinados. Digo esto porque realmente acá se está en un debate que es de absoluta mala fe y que tenemos que defender y prepararnos para defenderlo en todas sus formas. Es la flexibilización y la liberación de la relación del trabajo con una reforma laboral que de hecho o de derecho se vaya a llevar a cabo y a la cual tenemos que estar atentos, o una preservación de la relación de trabajo y del derecho del trabajo en función de las doctrinas y de las normas que nos marcará Juan Perón. Lo digo porque evidentemente hay una embestida de los sectores poderosos para flexibilizar el trabajo, para fomentar el emprendedurismo, el cuentapropismo, el monotributista como forma de relacionarse. Las plataformas digitales son un ejemplo claro de eso. Es decir, en el marco del teletrabajo los sorprendimos, los primereamos. Hubo un brillante trabajo de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde con un bordado fino se funcionaron 14 proyectos en uno solo, que fue aprobado casi por unanimidad con un solo voto en contra y un par de decenas de abstenciones vinculadas con la microempresa, pero que tuvo una catastrófica importancia en los votos que tuvo a favor. Eso alertó a los factores de poder, al poder concentrado y a las grandes empresas. Y ahora a hacer una embestida en el Senado. Yo creo con optimismo, porque por primera vez en ambas cámaras las preside la Comisión de Legislación del Trabajo un sindicalista. El Senado está presidido por un senador pampeano de empleados de comercio, y que se comprometió en una conferencia que hicimos con Descartes, la agrupación nuestra, y con otros compañeros de otra agrupación, donde particularmente les paso una
un detalle histórico. Primero, que son dos mujeres por primera vez presiden las comisiones de legislación del trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, de la cual una es auditor Raúl Ferrara. Y por la otra, por primera vez en las 4 comisiones de legislación del trabajo de ambas cámaras, es decir, de diputados y de senadores del Congreso de la Nación y de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hay 4 dirigentes sindicales, porque está Omar Fraini y Soledad Alonso en la comisión de trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados de la provincia, y está el senador Pampeano y Vanessa Lovera, el senador Lovera. En la Cámara, en las comisiones de legislación del trabajo de la Cámara del Congreso de la Nación en ambas cámaras. De cualquier manera, el tema del teletrabajo y el tema el avance tecnológico sobre el mundo del trabajo, retomando lo que se había expresado, fue motivo de preocupación en la encíclica del Papa Francisco y fue motivo de preocupación en la Organización Internacional del Trabajo, que en el 2017 creó una comisión con miras a su implementación en el centenario que ocurrió el año pasado, el primer centenario de la Organización Internacional del Trabajo. En estos cursos de acción tenemos que, por un lado, se habla de una renta básica universal, se habló de identificar el progreso, cosa que a mí no me parece, y al director ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene más autoridad que yo, tampoco le parece, porque querer como querer tapar el sol con las manos. El progreso viene y viene para quedarse y nos lleva a todos puestos. Lo que sí sucede es que desde el punto de vista que nos paremos, es desde el punto de vista en el cual obtendremos resultados. Si nosotros nos paramos del lado de los muchos que tienen poco y contemplamos que se proteja al trabajo y se dignifique al trabajador en función de una visión humanista de la situación, estaremos en el camino acertado y podremos salir de la pandemia con daños, con crisis, pero con una situación de redistribución de la riqueza que atempere la situación. Si nosotros nos paramos del lado de los pocos que tienen mucho, es decir, del capital concentrado y de las empresas multinacionales, entonces nos vamos a hundir en la miseria, en el desarraigo. Por eso dije que habría un retroceso en tal caso hacia una situación del preperonismo anterior a Perón, y eso es lo que se debe evitar por todos los medios. El tema de la regulación o no de las instituciones es una cuestión que es sustancial, y con ellos termino y cierro mi exposición. Scalabrini Ortiz, que también lo cita Raúl siempre, pero como no lo cito ahora, se lo tomo yo, dice que si no se legisla explícitamente para los débiles, se está legislando implícitamente para los poderosos. Yo además le agrego que Macri legisló explícitamente para los poderosos. Nosotros con este pensador de Forja tenemos el rumbo claro de cuál es la situación. Tenemos que proteger a los trabajadores, porque si no,
poder concentrado nos lleva a puertos. Les agradezco la atención y quedamos a disposición para todas las preguntas que nos quieran formular. Muchas gracias. Bueno, gracias Cacho por tu alocución. Y bueno, ahora pasamos a las preguntas que Fede o Gustavo, ¿quién las concentró? Yo tengo acá, tengo las preguntas, más o menos traté de juntarlas según la temática. Hay algunas que se repiten, así que bueno, que nadie se sienta ofendido si no sigue su pregunta, pero bueno, para atender al tiempo de los expositores vamos a juntar varias preguntas. A ver, tenemos, bueno, el hombre de los medios de aquí del Grupo Argentina Nace, Fede Levi, rompió el hielo diciendo una primera pregunta que va un poco para los dos expositores, y es ¿cómo se maneja cuando una empresa quiere empezar a trabajar y las condiciones post-COVID aún no están dadas? ¿Qué nos pueden decir ambos expositores? Bueno, Dele usted, Doc, dele usted que ya había arrancado. Bueno, entonces, miren, la situación que estamos viviendo es una situación claramente caótica y que tiene miles de pequeñas y medianas empresas que van a cerrar. Hay comercios que están arruinados, gente que tiene que pagar gastos muy altos, y vamos para 120 días, es decir, para 4 meses de parate de la actividad. Los subsidios han sido muchos, buenos, pero insuficientes, porque además nos encontramos con un Estado quebrado y con un Estado endeudado, donde no hay, además, por cuestiones hasta de tipo global, porque la pandemia es una crisis global, no hay ningún tipo de financiación. Hasta la organización, hasta el Fondo Monetario Internacional, como lo citó Raúl, está hablando de subsidios, de que no se deben parar y se deben mantener los subsidios en la pospandemia. Es decir, la situación es realmente crítica y angustiante. Que se van a perder puestos de trabajo, se van a perder puestos de trabajo. Y la recuperación va a ser lenta. Lo que pasa es lo siguiente: nosotros acertamos en las políticas, o Alberto Fernández acertó en las políticas y el gobierno, porque entre los Estados Unidos y Brasil y Uruguay, inclusive, que no tuvo la cuarentena, y nosotros hay menor cantidad de muertos por parte nuestra a todas luces. Incluso las comparaciones, como hice con Santa Fe, tienen que ser hechas en particular por cantidad de habitantes, porque de lo contrario también estaríamos jugando en desventaja con Brasil y con Estados Unidos a la inversa, es decir, que estaríamos potenciando nuestro acierto y nuestra poca mortalidad. No es así. Es decir, la relación no tiene que ser numérica, sino que tiene que ser por cantidad de habitantes. De la misma manera que es tramposa la comparación de Uruguay con Argentina, es tramposa o engañosa la comparación de Argentina con Brasil o con Estados Unidos, pero en forma lineal. Pero por cantidad de habitantes igual tenemos una ventaja en materia de mortalidad tremenda. Estamos entre los 3 primeros países de menor mortalidad. Entre ellos son Uruguay 1, que vimos cómo se verifica la comparación y la falsedad de la afirmación. El otro es Paraguay y después viene Argentina. De manera que estamos con la menor mortalidad que los primeros países del mundo. Y en materia de caída del Producto Bruto y de pérdida de puestos de trabajo, estamos más o menos en la media mundial
y un poquito más abajo, porque hay que tener en cuenta que la media mundial está influenciada por China, que perdió apenas 1,5 puntos, casi no llega a 2 puntos de Producto Bruto, y la media mundial está en el 10%. De manera que si sacamos a China, debemos estar en un 15 o arriba de un 15% de pérdida de Producto Bruto, y nosotros en la Argentina vamos a estar rondando el 10%. De manera que nosotros la sacamos relativamente barata. Es cierto, al que le cerró la empresa, al que se le murió un familiar, es el 100%. Eso es una situación lamentable, y yo creo que vamos camino a una asignación básica universal, no solo en el país, sino en el mundo, salvo algunas raras excepciones. Se habla y se está evaluando la posibilidad de darle 16.000 pesos de asignación universal, básica universal, a todos los ciudadanos argentinos, ciudadanas o ciudadanas, la asignación universal por hijo para los hijos menores de 18 años. Y bueno, la relación de trabajo tiene que ser mantenida a rajatabla. En este sentido, yo creo que nosotros con el mercado interno estamos con una capacidad, con una producción por debajo del 50% de nuestro potencial productivo, que el mercado interno abarca casi el 80, el 80 y pico por ciento de la producción, porque está destinada a la exportación el 15% de nuestro Producto Bruto Interno. Creo que no sería muy difícil revertir esa situación volcando plata en la gente y reactivando el mercado interno. Se van a normalizar progresiva y paulatinamente las cosas, se están flexibilizando la actividad económica. Hay que esperar, incluso porque dependen de los resultados y del monitoreo día a día. No hay una verdad absoluta sobre el tema de la pandemia. Los médicos y los científicos están experimentando y están trabajando contra el reloj, pero no encontramos una respuesta única, de manera que el resultado es incierto, pero que los aciertos de nuestro gobierno en ese sentido son indiscutibles y que merecen ser apoyados. La cuarentena es una medida, la única medida exitosa para prevenir la pandemia. El no salir de nuestras casas o el salir lo menos posible y el cese de actividad es la única también medida para prevenir la pandemia. Hasta que no se descubra una vacuna o una cura de similares características, esa es nuestra realidad. Y la realidad no es nuestra sola, es la realidad del mundo. No es que tengamos culpa nosotros ni que tengan culpa los gobiernos. El gobierno de Macri tuvo la culpa de habernos dejado en la situación económica caótica, que nos dejó endeudados a Z y con un nivel de desocupación altísimo y con un nivel de desprotección laboral altísimo, porque se tuvo, no fue casual que se eliminara el Ministerio de Trabajo. Se lo eliminó porque se privilegió a los empleadores por sobre los trabajadores. Y en ese esquema estamos totalmente seguros de que se va a seguir en este camino, porque no hay motivo para pensar lo contrario. Y en ese sentido, sin aventurar resultados ni pronósticos que son imposibles de aventurar, me atrevo a decir que estamos en una situación menos mala que la de, por ejemplo, Brasil. Bueno, no sé si pasamos a la siguiente pregunta, la del compañero Fernando Peralta. Pregunta sobre dos ejes. El primero, más apuntado a la exposición de Raúl Ferrara.
pregunta el compañero, ¿la reglamentación del teletrabajo no terminará atentando contra la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, que es el movimiento obrero organizado? Y amplía, dice, el teletrabajo no terminará atentando contra los lazos fundamentales de construir comunidad que promueve el peronismo. Y después, para el compañero Cuartango, le hace una pregunta más de tinte económico, y sobre la reciente aparición de un plan económico de la UIA, que el compañero dice que no tiene registro desde la época de Krieger-Bacena, si este nuevo plan económico de la UIA tiene relación con una incipiente reforma laboral donde el teletrabajo estará contemplado. Bueno, si quiere empezar, doctor Ferrara, primero por la pregunta sobre el teletrabajo. A ver, no tengo dudas de que el teletrabajo, si no tiene un marco protectorio adecuado y no se fija un piso de derechos adecuados, esencialmente implica la atomización de los trabajadores, la deslocalización del trabajo y la consolidación de un modelo individualista de trabajo. Y en ese sentido, obviamente, va a contramano del pensamiento de un movimiento obrero organizado, con una mirada colectiva. Totalmente coincido con esa mirada y esa preocupación. Sí tengo que decir que la ley, el proyecto de ley que está en tratamiento establece un piso de derechos que contempla herramientas que justamente deberían actuar como anticuerpos en ese sentido. En términos de reglamentación en sentido estricto, creo que la ley apunta a que sea la discusión colectiva, que me parece que es lo más natural en función de las particularidades que va a tener cada actividad, para poder ajustar. Digo, el teletrabajo no es un formato enlatado que mediante una ley puede contemplar las distintas posibilidades que tiene según cada tipo de actividad. No es lo mismo teletrabajar para el sector del espectáculo público que para el sector metalúrgico. Con lo cual me parece lógico que la ley fije un piso de derechos uniforme con institutos básicos, que son un poco los que yo les enuncié cuando hablaba de los alertas que tiene que tener el instituto, y que el resto quede librado a la negociación colectiva. Me parece importante en ese sentido que las organizaciones sindicales asuman esa responsabilidad en el marco de la negociación colectiva para poder mejorar ese piso de derechos que establece la ley, y teniendo en cuenta esto que decía el compañero, ¿no? de que no sea el teletrabajo la nueva herramienta por la cual se quiera discutir una flexibilización laboral. Digo, lo tenemos que tener en claro. Por eso también las discusiones que están dando hoy en el Congreso, que van desde determinados sectores que quieren avanzar sobre algunos de esos institutos, modificando el proyecto que salió de diputados, y no tengo dudas que esas modificaciones que se proponen no son para mejorar el proyecto en beneficio de los trabajadores, sino para restringir algunos de los derechos que se habían establecido como pisos y garantías para que no se convirtiera en una herramienta de flexibilización laboral. Así que comparto la preocupación del compañero, creo que la ley viene justamente a actuar en contra de esa tendencia natural que debería tener el teletrabajo si no es regulado, y que hay mucha de responsabilidad que si se aprueba el proyecto va a tener el movimiento obrero organizado para adecuar el instituto y mejorar los derechos de acuerdo a cada actividad. Bueno, y le recuerdo la pregunta que le hacen al doctor Cuartango. Le dice si cree que la reciente aparición de un plan económico de la UIA, que no tiene registro desde la época de la gestión de Krieger-Bacena, si este nuevo plan de la UIA tiene alguna relación con una incipiente reforma laboral, y si estaría esto aparejado también en una nueva modalidad de teletrabajo. Mire, mira, el tema del plan de la UIA es un plan que apunta a la desregulación total y a la vuelta a la década infame, antes del peronismo. Esto es sin ninguna duda. Es decir, la desregulación total y la desprotección absoluta de los trabajadores. Afortunadamente estuvo Perón acá, pasó Perón por acá y dejó su huella, su impronta.
por ejemplo, en la Argentina no se pudo llevar a cabo una reforma laboral como la que se llevó a cabo en Brasil. ¿Por qué? Yo digo que porque Perón estuvo acá y le abrió la cabeza a los trabajadores, como decía Andrés Framini. Pero el punto es el siguiente. Las organizaciones sindicales van a tener que jugar un rol preponderante en el tema del teletrabajo y de los avances tecnológicos en todos los aspectos y en todos los niveles, en la inteligencia artificial, en la robótica, en la informática. El sindicato de mecánicos, por ejemplo, tiene algunos convenios sobre algunas normas sobre, no solo sobre teletrabajo, sino sobre robótica, por ejemplo, porque todos los procesos están robotizados en la industria automotriz. La Unión Obrera Metalúrgica tiene también sobre normas convencionales sobre el tema. Y cada tipo de actividad va a tener que tener normas convencionales acordes con la naturaleza de su actividad. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el teletrabajo tiene que cortarse horizontalmente. No se puede sindicalizar a los teletrabajadores, sino que tiene que ser por rama o actividad en la cual el teletrabajo no deje de ser una herramienta o una modalidad de prestación. No puede ser que haya teletrabajadores, sino que las personas que hacen teletrabajo tienen que pertenecer o a empleado de comercio, o a la UOM, o a MATA, o a el gremio que a ustedes les parezca, ¿verdad? Y distinto es el caso, por ejemplo, de las plataformas digitales, donde no hay una actividad en común que no sea el delivery, y en consecuencia de eso sí puede ser que o por empleado de comercio o por un sindicato especializado en deliveries se tienen que sindicalizar. Quiero advertir sobre esto además que para que ello ocurra debemos superar el tema del monotributo y tenemos que llevar a la relación de dependencia. Algunos pronunciamientos hay en el extranjero y en algunos en el país donde se va para ese lado, pero sería bueno legislar expresamente sobre el tema de las mal llamadas plataformas digitales, planteando también la relación de dependencia. Si se conserva la relación de dependencia y se aplica la ley de contrato de trabajo, el derecho de huelga, el derecho de sindicalización y el derecho de negociación colectiva van por añadidura, es decir, más allá de los encuadres sindicales que tienen que ser resueltos con inteligencia y con sentido común, y no con el afán de acumular afiliados que parecen tener algunas organizaciones exclusivamente, yo creo que en ese sentido podemos salir adelante. Si el tema pasa porque la flexibilización laboral llega al extremo de que no se genere la relación de dependencia, entonces vamos a estar en dificultades. Porque si el monotributista no tiene derecho a sindicalización en nuestro país, el primer trámite de la Dirección de Asociaciones Sindicales es pedir el registro en el ANSES o el registro en la caja provincial, según sea el caso, para darle curso a la inscripción o a la personería gremial. De manera que en nuestra legislación no hay cuentapropistas con derecho a sindicalización. Este puede ser un tema de debate también, puede ser un tema de debate, porque por ejemplo los trabajadores de la economía social y los de las cooperativas podrían tranquilamente pretender la sindicalización, pero haría falta reformar la ley. Yo me pronuncio porque haya relación de dependencia en todos los trabajadores de las plataformas y los teletrabajadores, y también con esa diferenciación de sindicalización por rama o actividad, en el caso de los teletrabajadores, y
En el caso de los delivery puede ser o empleado de comercio o un sindicato específico. La palabra la tienen, por un lado, el Ministerio de Trabajo con la reglamentación, una vez que salga la ley aprobada en el Senado, y después las organizaciones sindicales vía la negociación colectiva. Porque no se puede hacer una reglamentación incluso tan estricta que abarque todas las ramas o actividades. Tiene que ser cada caso concreto atento a las particularidades y a la diversidad de modos de trabajar que se dan en nuestra realidad. Bueno, tenemos una pregunta más para cada expositor. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola, ¿sí se me escucha? Perfecto, sí, metele. Bueno, para Raúl Ferrara, volviendo al tema del teletrabajo y quizás continuando con lo que dijo el doctor Cuartango recién. Roberto de Necochea, el compañero, pregunta, hasta que se apruebe la ley respectiva, ¿qué normativa se aplica para garantizar límite de la jornada de trabajo y demás derechos? Y después pregunta, dice, ¿no? En el Senado se está tratando de modificar la ley que se aprobó en diputados para sacarle derechos a los trabajadores por medio del lobby, de la presión de los empleadores. Si cree que llegará, ese lobby llegará a buen puerto o no, ¿cómo cree que se definirá en el Senado el tratamiento de la ley? Bueno, a ver, en principio, respecto del límite de jornada, se aplica la normativa vigente en la actualidad. Tal vez los mayores grises son el tema de las pausas y de qué forma el trabajador ejerce el derecho a la desconexión sin recibir algún tipo de represalias. Hoy, de todas formas, lo que existe también es un régimen de prohibición de despido y suspensiones que en alguna medida le brinda ese tipo de cobertura, ¿sí? Si bien no están prohibidos los despidos con causa, imagino el escenario en el cual un trabajador ejerce el derecho de desconectarse y al finalizar su jornada, cumple su jornada y se desconecta. La única vía que habría para sancionarlo en ese contexto de un despido sería invocando la causa. Así que hoy se rige por la reglamentación general de jornada, la 11.544, o los regímenes especiales que existen de acuerdo a cada normativa, y la prohibición de despidos o suspensiones, que sería el marco protectorio general. No es suficiente, pero es lo que hay. También, como les dije antes, el régimen de teletrabajo que se está tratando en el Congreso contempla su aplicación a los 90 días de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Digo, para tener en claro que está pensado como el teletrabajo en la normalidad, no el teletrabajo en la emergencia, ¿sí? Y lo otro, sobre el resultado de la discusión en senadores, la verdad que por ahora es incierto. Lo que sabemos, en términos informales, de enormes presiones de algunos sectores, sobre todo los empresarios, para eliminar o restringir algunos derechos como el de la reversibilidad por parte de los trabajadores y algunas otras cuestiones. Hay otras cuestiones que tenían algunos matices, que entiendo yo, y lo hemos hablado incluso con el doctor Cuartango y algunos compañeros del interior, sobre el tema de las competencias provinciales, temas más vinculados a un aspecto constitucional que operativo. Lo que creemos es que son excusas para frenar la implementación y que son cuestiones que después podrían sanearse. En cuanto a los embates, claramente, los sectores que están propiciando el regreso con modificaciones del proyecto a diputados no lo hacen en pos de una ampliación de derechos de los trabajadores, sino de una restricción. Y el resultado por ahora es incierto. Esperemos que se materialice la aprobación o que si hay alguna reforma no tenga que ver con restringir derechos, y lo vamos a ver en las próximas horas, porque estoy concentrado esta semana nuevamente. Bueno, y esta sí es la última pregunta, viene del compañero Eduardo Calvo para el doctor Cuartango, ¿no? Y es, a ver, entiendo yo un poco una especie de opinión, a ver qué nos puede decir, qué nos puede aconsejar en este contexto de pandemia, cómo modifica, cómo dificulta la motivación en los trabajadores,
si él ve que se está perdiendo la fuerza cooperativa, un poco esa solidaridad, esa savia que une y que aglutina a todo el movimiento obrero, ¿no? ¿Cómo encarar quizás, digamos, desde la solidaridad, desde el cooperativismo entre el movimiento obrero, entre los trabajadores, este contexto de pandemia que por ahí no nos permite tanto o no nos permite casi nada la presencialidad y bueno, estas nuevas formas, cómo se puede mantener esta fuerza? Bueno, por un lado, tenemos que tomar las herramientas y utilizarlas en nuestro beneficio. Y esta reunión es una prueba de ello. Es decir, nosotros estamos en una actividad no presencial donde hay compañeros de distintas provincias y de distintos lugares que nos hubiera costado mucho reunirlos hasta por el costo económico del traslado. Y sin embargo, nos obligó a recurrir a este medio, la pandemia. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Ahora, por supuesto que el aislamiento o el trabajar a solo, la soledad del trabajo a domicilio o domiciliario, lleva a un aislamiento que posiblemente haga perder o pueda hacer perder la solidaridad y se pueda convertir en excesivamente individualista, ¿verdad? Yo creo que para eso, por un lado, tendríamos que hablar de una presencialidad parcial, es decir, de que una vez por semana por lo menos tenga que ser presencial la actividad. Por otro lado, también las organizaciones sindicales tendrán que ponerse a tono y recurrir a estos mecanismos, como ha recurrido el Congreso de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires, y supongo que los otros de las otras provincias también, para hacer reuniones virtuales. En el caso de los trabajadores, yo creo que un ejemplo es la Asociación Judicial Bonaerense celebró un convenio con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde pura y exclusivamente durante la duración de la pandemia, es decir, hasta que se levante la cuarentena, y estableció, por ejemplo, el acceso del gremio a la banda, digamos, de conexión y la posibilidad de comunicarse con los trabajadores. Porque más allá de que sean afiliados o no, los sindicatos están obligados, y es su deber, defender a todos los trabajadores del colectivo laboral, independientemente de su afiliación. Yo creo que la imaginación al poder, como decía en el Mayo francés, es un poco la cuestión de la que marca la exigencia de los tiempos. No cabe duda que los cambios se han acelerado y además de acelerarse se han profundizado. Y yo creo que de la misma manera que esta reunión es posible gracias a esa tecnología, tenemos que recurrir a esa tecnología para neutralizar los efectos malignos o maliciosos de quienes poseen el poder económico en contra de los trabajadores. Es decir, estamos en un quiebre donde, lo reitero una vez más, es o mantenernos en la senda que nos marcó Juan Perón o volver al pre-peronismo. Y nosotros estamos en la lucha por mantenernos en la senda que marcó Juan Perón, y en ese sentido yo creo que las organizaciones sindicales, la militancia política, la militancia sindical, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sin ir más lejos, vos, Sandro, dijiste que había sido muy simple el contacto nuestro y la organización. Bueno, no hay que hacerla difícil, hay que hacerla fácil, y tenemos que nutrirnos de toda nuestra capacidad para neutralizar los efectos nocivos de la pandemia y de los avances tecnológicos. Obviamente, el Conectar Igualdad, por ejemplo, era un programa
que apuntaba a reducir la brecha tecnológica, porque no cualquiera tiene una computadora, y si tiene una computadora en la casa y tiene varios chicos, están peleándose para disputarse quién tiene la computadora. Tampoco hay conectividades en muchos lugares, y aparte el tema es un costo económico. Pero la única verdad es la realidad, y la realidad es esta que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias compañeros por haber estado esta tarde de sábado con nosotros. Para la agrupación Argentina Nace fue un honor. Agradecerte, Raúl, mucho por lo que hiciste. Oscar, sinceramente un honor, un placer que nos hayas dirigido la palabra. Y ahora le quiero dejar las últimas palabras finales a Pablo Das Neves. Bueno, gracias, Sandro. Bueno, muchas gracias, compañeros. Es casi, yo diría, una falta de respeto hablar después de dos compañeros como Oscar y como Raúl, pero bueno, no es que esconderse. Antes que nada, quisiera, primero que nada, agradecerle a Oscar el recuerdo que hizo referente a mi padre. Compartieron gabinete en una de las crisis más profundas que tuvo la Argentina, en el 2002, 2001-2002. Pero más allá de hablar de la crisis que todos la vivimos, todos la recordamos, sí me gustaría hacer una referencia muy cortita, que los hombres que se animaron en aquel momento a asumir un compromiso en un momento en el cual la institucionalidad de la Argentina estaba realmente quebrada, donde no se sabía cuál era el futuro del país, hacía falta tener muchas agallas, y solamente un gobierno de características peronistas y hombres de características peronistas eran quienes se podían hacer cargo de esa situación. Y sin duda Oscar fue uno de ellos, así que creo que la historia argentina les tiene reservado un espacio de agradecimiento muy grande, porque en aquel momento muchos se escondían y algunos se animaron a dar la cara, y cuando todo el mundo decía que se vayan todos, fueron los que se pusieron la Argentina al hombro para sacarla adelante. Esas cosas no hay que olvidarse, porque son los hombres silenciosos quizás que permiten que hoy por hoy la Argentina siga existiendo. Respecto a lo que estuvimos charlando hoy, creo que bueno, no hay mucho más para agregar. Estamos en una situación muy compleja por distintos motivos, factores tanto endógenos como exógenos. Sin embargo, no hay que olvidarse una cuestión que es importante, es que hoy por hoy el peronismo es quien está al frente del país, que el peronismo jamás ha hecho oídos sordos cuando el país hace el llamado justamente a los hombres del peronismo, los hombres prácticos del peronismo, para que se hagan cargo, que no vamos a dejar que las nuevas tecnologías, que como bien se dijeron, hay que saberlas utilizar y aprovecharlas, como hoy que tenemos compañeros de más de 8 provincias en este encuentro, y podemos, quizás hace un año, planificar un encuentro de estas características requería una capacidad logística muy grande, que era muy difícil de hacer y era muy caro, y bueno, hoy por hoy podemos hacerlo, e incluso podemos tratar de darle otra dinámica, de encontrarnos, no sé si todos los sábados o algún día en particular, y tener charlas con distintas personas y poder aprovecharlo, pero de ninguna manera que esto se transforme en una excusa o en una ventana para que se afecten los derechos de los trabajadores, porque tenemos claro que los trabajadores no solo son la columna vertebral del movimiento, sino que son el alma propia de la Argentina. Nosotros sabemos que el derecho laboral existe para proteger a los más débiles de esa relación laboral, porque justamente sabemos, y se ha demostrado a través de la historia, que en la relación laboral, si no existe una tutela, si no existe una protección de los trabajadores, siempre la parte más fuerte es la que impone condiciones. El peronismo se ha construido en esa base, el peronismo ha trabajado siempre desde ese punto de vista, y no tengo ninguna duda que más allá de las circunstancias extraordinarias que hoy nos tocan vivir, el peronismo va a seguir siendo la raíz y justamente la razón de la protección de los trabajadores. Como bien dijo Oscar, estamos vamos a una situación de preperonismo, pero sin duda el peronismo se va a imponer y nuevamente vamos a seguir defendiendo los derechos de los más humildes y los más indefensos. Nada más, agradecerles a todos por venir. Como dijimos, era muy difícil un día como hoy poder estar, seguramente todos tienen el micrófono muteado porque deben tener atrás a los chicos corriendo, hablando, con los televisores prendidos y demás, pero de todas maneras yo
acabo de decirle a todos que quiero silencio porque iba a hablar, así que, pero independientemente de eso, agradecerles a todos porque se demuestra el compromiso con la forma de hacer política, el compromiso con nuestra agrupación hermana, que es el Grupo Descartes, y seguir trabajando para poder seguir generando alternativas y dándole soporte al gobierno, porque todos queremos que nuestra Argentina siga creciendo y supere todas las dificultades. Muchas gracias y nada más por mí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Un aplauso para todos. Y nos estaremos viendo a la brevedad. Chao, muchas gracias. Gracias, compañero. Sandro, Un lujo. Buenas noches. Gracias por todo. Muy bueno, compañero. Y compañeras. Chao, compañeros. Buenas noches para todos, compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. A descansar el fin de semana. Buenas noches. Descanse. Buen fin de semana. Gracias, Cacho. Gracias, Chao, Raúl. Sandro. Excelente. Chao, Chao, compañeros. Graciela. Excelente, compañeros. Chao, Luis. Chao, Oscar. Muchas gracias, compañero. Chao, Mariana. Chao, Jenny. Gracias, amigo, por la invitación. Y a continuar militando en Eso. Nos vemos, Trico. Muchas gracias por la invitación, compañero. Bueno, suerte, que andes bien. Un gustazo. Chao, Sandro. Chao, compañero. Argentina renace. Aguante Perón. Viva Evita. Un abrazo. Tenemos el aniversario. Chao, querido. Chao. Que lo olvide. Se van desconectando. Chao, Graciela. Chao, Waldo. Buenas noches. Nos vemos, Buenas Gaby. noches. Decirle a Mateo cómo fue. Sí. Mateo.